Digo, perdón, la lección número 10. Ya estamos en la lección 10, hermanos. Ya casi terminamos. Se llama En la justa medida. En la justa medida. Y bueno, vamos a empezar hablando de algunos hombres importantes aquí que encontré. En las lecturas que tenemos aquí nosotros, vamos a hablar de varios hombres. Vamos a hablar de Sansón, que es la primera lectura. Vamos a hablar de Pedro, que es la segunda lectura. Vamos a hablar de Saúl, que es la tercera lectura. Y vamos a hablar de Pablo. Estos son los personajes de los que vamos a hablar. Son las lecturas que tenemos aquí. Y vamos a ver cada uno de ellos. Usted recuerde lo que pasa, ¿no? Con cada uno de ellos. En el caso de Saúl, en el caso perdón, en el caso de Sansón, ustedes se acuerdan lo que hizo Sansón. Era un hombre muy fuerte, pero él, aunque él era nazareo, perdón, hermanos, creo que me dice algo por acá. Muy bien. Sí, aunque él era nazareo, o sea, él hizo un voto de nazareo, ese voto que se deja crecer el cabello, no beben vino y no se meten con mujeres, pues él hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. Del voto de nazareo no llevó nada, absolutamente nada. Entonces él tuvo esposas, se casó con una, la dejó y luego se fue con otra hasta que se encontró a la que le cortó el cabello, del salón de belleza, que se llama Salón de Belleza Dalila. Y ahí se encontró con esa situación, ¿sí? Saludamos también a Mec Santiago. Hola, mi nombre es Mari Gómez y es de origen de España. Muy bien. Supe de una enfermedad que me condena a muerte de cáncer. Tengo 50.000 euros. Ok, hermanos. Recuerden que estos asuntos no les hagan caso, por favor, porque estos son estos mensajes que mandan aquí regularmente son fraudes. Así que por favor no lo vayan a escribir, no le vayan a escribir aquí a la señora, a quien nos escribió ahorita, a quien está metida en nuestra transmisión. No le escriba, por favor, son fraudes. No escriba ahí, no se meta, no se meta. Gracias, hermanos. Esperamos que el Señor esté con nosotros y nos dé sabiduría. Y de eso se trata hoy, de ser mesurados y prudentes. Hemos estado hablando de prudencia. Y hay mucha gente que no es muy prudente, no es muy sabia. Y esos mensajes se los cree. Ya han sido unos timos, hacen unos timos y bueno, le piden dinero. Dicen, sí, ok, yo te libero los 50.000 euros, pero tienes que depositar tanto para que salga Y ahí está depositando uno y los 50.000 euros nunca llegaron. Así que no se meta en esos asuntos. Regularmente son hay mucho problema ahí. Bueno, hermanos y hermanos míos, vamos a comenzar esta. Entonces les decía acerca de las lecturas que tenemos ahí. Las lecturas están hablando de Sansón, que recuerden que por su imprudencia no se midió, no fue mesurado, se metió donde sea, donde estaba. Y ahí vamos a ver acerca de algunos otros personajes que los vamos a tener aquí, los vamos a ver, los vamos a contemplar en la escuela sabática. Y pues vamos a hablar. El primero de Sansón se habla de Pedro, antes de que cantara el gallo, tú vas a negar 3 veces, ¿se acuerdan de eso? De Saúl, cómo atenta contra la vida de David, cómo se enoja y bueno. Y después con Pablo. Y Pablo como vendría siendo el ejemplo positivo. Esos tres son el ejemplo negativo y este es el ejemplo positivo. De él vamos a hablar. Entonces, el énfasis de la lección de esta tarde, de este día, es mesurado contra insolente. O procas, así se le dice. Y el texto dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos 12:3. Entonces vamos a hablar de algo que es la mesura. El texto de memoria dice así, bueno, el texto base dice así, y el objetivo de hoy solamente tiene una respuesta. Ya siempre respondemos qué, cómo y cuándo. Bueno, aquí solo vamos a responder qué. ¿Qué vamos a hacer hoy? Establecer el principio de que toda decisión sabia exige que seamos mesurados. Bueno, entonces buscamos qué es mesurado y ser mesurado. Vamos a poner aquí mesurado es ser prudente. También mesurado es ser sensato. Mesurado es ser cuerdo. Eso es lo que dice el diccionario, hermanos. Ser discreto. Entre otras muchas cosas. Estas son algunas solamente. Ser formal.
Esto es ser mesurado, entre otras muchas cosas que yo espero que ustedes nos puedan apoyar. Ya por ahí debe llegar Isidro en cualquier momento y nos va a ayudar porque nos van a decir qué es mesurado. Aurelia, hermana, pasa vos. Ismael, pasa vos, hermano. Dios siga bendiciendo también tu vida, hermano. Gracias. Y bueno, pues esperamos poder contribuir en eso también nosotros. Gracias, hermano. Este, Hermano Ismael Solano, gracias. Pues aquí estamos para servirles, hermanos. Recuérdenlo. Y vamos a establecer esta verdad. Establecer el principio de que toda decisión exige que seamos mesurados, que seamos prudentes, sensatos, cuerdos, discretos, formales. Todo lo que ustedes encuentran de mesurado ahí en el googleenlo inmediatamente y van a ver que lo vamos a encontrar. Y vamos a ver qué es mesurado. Bien. Ruth Torres, hermana, pasa vos. Bienvenida. Bienvenida, hermana Ruth. Que bueno, ya están llegando acá los hermanos. El mensaje que está ahí para los que acaban de llegar, no le hagan caso, es un fraude. Esta señora que nos escribe, o quien sea la persona que nos escribe, es un fraude. No se metan, por favor. No se metan. Ahí llegó un mensaje, ¿sí? No le hagan caso, no le van a dar dinero, por favor. Gracias. Ahora, hermanos, miren, entonces aquí nosotros vamos a hablar de dos vocablos, ¿sí? Ya hablamos la semana pasada del vocablo hebreo que es sakal. ¿Se acuerdan? Y dijimos que sacar, pues era de alguna manera prudente. Hoy vamos a hablar de otro término, y este término es el término shekel o shekel. Shekel. Shekel, este término es para mesurado, perdón. Ya dijimos que es. Entonces vamos a hablar del shakal ahora. Ya no del shekel, que también es ser mesurado o tener cordura, estar cuerdo, recuérdenlo. O sea, no hagas locuras, como quien dice, no hagas locuras, sería una locura hacerle caso a esta señora que escribió ahí. Pasa vos, Ruth, hermana Ruth, ahí está. Sí, ya nos saludamos, pasa vos. Hermanos, así, eso sería no ser de acuerdo, o sea, hacerle caso a esta señora. Hay que ser mesurados, prudentes, sensatos, cuerdos, hermanos. Entonces aquí tenemos este vocablo, ¿sí? Miren, la cualidad de una persona, hermanos, lo que nosotros somos, la cualidad de muchas personas se tiene se tiene que ver por la moderación, el equilibrio. Y es una persona madura, ¿eh? La persona madura regularmente es una persona que en este caso es mesurada. Es una persona que toma sabias decisiones, que piensa, tiene un sano equilibrio, tiene autocontrol, tanto en sus pensamientos como sus acciones. Esa es una persona madura. Las personas inmaduras, las otras personas no, a esas personas no. Incluso a los otros se les puede decir que son inmoderados, incluso fíjense bien, ellos se vuelven insolentes. Para esa persona inmadura no que no es madurado, está el verbo digo, la palabra que en hebreo es kesil. Y kesil, hermanos, esa palabra tiene que ver con las personas que tienen una actitud irresponsable, son insolentes o procaces. Vamos a decirlo, no mesurados. No mesurado o no mesurado. No mesurado, vamos a ponerle. Son insolentes. Esas gentes mire, las gentes que son no mesuradas regularmente son desvergonzados, altivos, soberbios, descarados, atrevidos, se ponen a decir cosas ahí. Y podríamos decir que las palabras que para mesurado, para no mesurado, para sequil, vendría siendo con una palabra como tonto, imprudente o necio. Y lo bueno es que aquí no hay gente así. Amén, gloria a Dios, ¿verdad que no? No, amén, así esté. Muy bien. Entonces, ya tenemos entonces aquí el sacal que vimos la semana pasada, que es el prudente, y el shekel, que es el mesurado, estos son las personas maduras, que son sabios, son inteligentes, piensan, etc. Y el shekel, o el kesil, perdón, que es no mesurado, es tonto o necio, vamos a ponerlo así. Porque son necios, se ponen de necios. Esas son las dos. Entonces, de todo esto que acabamos de ver, nosotros tenemos que saber entonces que debemos de tomar control sobre nuestras emociones. No es solamente las positivas como las negativas, sino tomar decisiones precipitadas nos llevarían al que sí. Tomar decisiones impulsivas, manifestar algunas cuestiones de mentira, desatinos, opiniones contrarias, ofensivos, burlones, nos lleva hasta acá.
Entonces eso no es lo que no nos permitimos. La insolencia y la porocacidad no permiten un crecimiento genuino. Esto no lo permite. Esto sí, saber tomar decisiones. Y si se fijan, casi siempre dice que el necio habla mientras el sabio calla. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, lo entendamos bien. Entonces nosotros tenemos ya el panorama de lo que vamos a hablar, ¿sí? Recuerda, hermanos, tenemos nuestras lecturas bíblicas, ya hablamos de ellas, de quiénes personajes, ya les tenemos los personajes que van a hablar, y ya sabemos que vamos a hablar hoy de la mesura, de las personas mesuradas, que son prudentes, sensatas, cuerdas, discretas, formales. Y vamos a hablar en los términos que hablábamos la semana pasada de Sacal para prudente, Sequel para mesurado, y son personas maduras, sabias, inteligentes, que toman buenas decisiones. Al contrario, o por el contrario, el Quesil, que es un no mesurado, necio, tonto, irresponsable, procaz, altivo, soberbio, desvergonzado, necio, tonto. Ese es. Nosotros, la gente madura, la gente aquí, debemos que aprender a controlar, tener autocontrol de nuestras emociones, tanto positivas como negativas. No podemos enojarnos. Nos falta mucho porque yo lo reconozco por mí también. Hablo por mí. Juan Carlos, bienvenido, hermano. Pasa a ti. Hermana Leonila Hernández, pasa vos. Bienvenida desde Poza Rica, Veracruz también. Bienvenidos. Recuerden que si no se escucha, me avisan para que yo pueda corregir eso. Bien. Hermanos, entonces estamos hablando de eso. Nosotros las personas maduras debemos de pensar sensatamente, debemos ser cuerdos, debemos tener todo eso que es lo de mesurado. En cambio hay otros que no piensan así, son insolentes, etcétera, ya como lo habíamos establecido. Ahora, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, el punto número 1 que vamos a ver acerca del autocontrol. El autocontrol, hermanos, tiene que ver con la capacidad de manejar nuestras emociones, nuestros impulsos, nos permite manejar nuestras pasiones, todo aquello que pueda hacer nuestras reacciones. Tenemos un ejemplo de alguien que no supo controlarlo y ese que no lo supo controlar fue Sansón. Se fue tras sus pasiones, se fue tras lo que él decía. Él no supo controlar lo que él deseaba. Este era un hombre dotado de mucha fuerza, de muchos valores, tenía muchas cosas a su favor, sin embargo hay una cosa en su contra que fue el no poder ser controlado, no ser mesurado, no se midió. Él hizo muchas cosas buenas, pero no tomó las mejores decisiones. Recuerdo lo que esto lo arrastró incluso hasta la misma muerte, porque después de que le cortaron el cabello y perdió su fuerza, él fue llevado, le sacaron los ojos, fue golpeado y lo llevaron a burlarse de él al templo de estos filisteos y allí él pidió al Señor y bueno, en ese momento ya saben lo que sucedió, todos conocemos esa historia. Así que hermanos, ahí está el asunto. Y Sansón es un ejemplo de alguien que no controla sus pasiones. Hermanos de Jericim, pasa voz, hermanos, bienvenidos. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros, hermanos de Jericim, pasa voz. Los sigo en las redes, hermanos, soy su fan. Hermanos, entonces aquí tenemos a este Sansón, quien es un hombre no mesurado. Este es un ejemplo de alguien que no es mesurado, que no tiene un control emocional, un autocontrol. ¿Sí? Yo soy en eso a veces también así, ay, de repente que nos enojamos, ay, y aventamos una taza o algo. Bueno, eso sería no tener control de nuestras emociones. Hermano Pablo Ordóñez, bienvenido, Dios te bendiga. Erika Zamora, pasa voz, hermanita, Dios te bendiga también. Bienvenidos, bienvenidos. Ese es un personaje que no controla sus emociones. Es Sansón. Y yo creo que como él, algunos de nosotros a veces, como les decía hace rato, algunos de nosotros también a veces como que nos hace falta aprender a controlar nuestras emociones. Yo lo digo por mí, hablo por mí. Yo soy el primero, hermanos. Yo he hecho cosas que yo me arrepiento, luego me pesan muchísimo solo por no saber controlar mis emociones. Solo. Y la verdad lo reconozco. Yo soy honesto. Soy honesto. Y a veces sí se me van las cabras, como dicen por ahí, se me va y hago cosas que no debo hacer. Por lo tanto, a veces me comparo con Sansón, pero no tanto. Sansón sí está grueso, sí, ese sí perdió totalmente el control. Yo a veces sí lo pierdo, pero hermanos, yo creo que es un asunto natural. Entonces hay que crecer, hay que ser sabios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezamos a tomar
cuestiones maduras, empezamos a tomar decisiones sabias y empezamos a medir lo que veíamos la semana pasada, el saber medir a largo plazo, los 4 consejos que se acuerdan de la semana pasada. Bueno, entonces ya lo estoy tomando muy en serio, ¿eh? Y estoy tratando de hacer lo que debo hacer, lo correcto. Por lo tanto, yo le invito a que usted repase la escuela zapática anterior y vea los 4 puntos que pusimos para ser una persona que sea prudente. Y quiero ser una persona prudente. No quiero que mis emociones me controlen, sino al contrario, tener un autocontrol de mis emociones. Y ahí tenemos a este personaje que es Sansón. Bueno, ahora, hay que tomar decisiones importantes. Hay que nosotros tener, al tomar decisiones debemos ser moderados. Debemos ser, como dijimos, al ser moderados o mesurados debemos ser prudentes, sensatos, cuerdos, discretos, formales. Al tomar decisiones nosotros debemos caracterizarnos por eso en la toma de decisiones. Y aquí es donde nosotros entramos a ese estado donde debemos ser reflexivos. Voy a tomar esta decisión, pero... Y entonces empiezo a pensar, ¿me convendrá o no me convendrá? ¿Podré hacerlo o no podré hacerlo? ¿Lo voy a terminar o no? ¿Será que pueda? ¿Podré dominar todo esto? Etcétera. Toda una serie de pensamientos, una reflexión profunda, ¿sí? Para ver si nuestro enfoque racional y reflexivo que puede hacer que se minimicen los riesgos y se maximicen los beneficios. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que siempre ver. Miren, un proceso, un asunto de alguien que fue impulsivo es Pedro. Todos sabemos de Pedro. ¿Sí? Señor, nadie, todos se van a negar, menos yo no te voy a negar. Y, ay, Pedrito, Pedrito, Pedro. No va a cantar el gallo ni 3 veces y tú me vas a estar negando. No, señor, yo voy a estar a la muerte contigo. Ah, mejor cállate. ¿Y qué pasó? Fue impulsivo. Pedro era un hombre impulsivo, así era. Recuerden que era celote y traía la daga aquí. Cuando fue capturado Jesús en el monte de los olivos, ¿qué hizo Pedro? Sacaba impulsivamente, su impulso lo llevó a... Era sincero, hermanos, pero era impulsivo. Entonces no pensaba, no dominaba, no tenía control. Él, de alguna manera, este, no estaba, ¿cómo le diríamos nosotros? No estaba él pensando sensatamente, no estaba cuerdo. En la toma de decisiones no reflexionaba, no pensaba, no veía las consecuencias, no medía a largo plazo, no sabía si le beneficiaba o no. No, vamos, las hago y se acabó. Incluso algunos le llaman aspectos temerarios. Cuando una vez yo estaba en el carro, iba yo en mi carrito, y entonces me detuvo un policía y me dice, yo lo detuve, ¿sabe por qué? Porque usted maneja temerariamente. Ah, caray, yo me quedé así. ¿Cómo será temerariamente? Ya me explicó él. Temerariamente es no, sin miramientos, no estar fijándose en las calles, no estar, va uno rápido, le importa un comino todo, métese, sale, todo eso. Dije, todo eso hice hace muchos años, eso fue hace muchos años, cuando yo tenía cabello y un carrito más rápido que el que tengo ahora. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser también personas que tengan autocontrol, ya lo dijimos, y también que nosotros podamos ser moderados en la toma de decisiones, pensar, ser cabales, cuerdos, formales, equilibrados, humildes, etcétera, para tomar decisiones. Y un personaje que no lo hizo fue Pedro. Hay otro muy especial, hermanos, ¿sí? Hay que saber equilibrar nuestras opiniones, el juicio que tenemos. A veces hablamos sin miramientos. Nosotros no tenemos una cuestión equilibrada al hablar. A veces hablamos y decimos cosas sin más y no nos importa lo que suceda. Nosotros nos lanzamos, nos olvidamos y ahí vamos nosotros, órale. Y empezamos a decir una de cosas, entonces no somos mesurados, ¿sí? Como mi perrito que ladra y ladra, no es mesurado, ladra sin parar, ¿sí? Y entonces vemos que dicen, o se dicen o hacemos cosas sin pensarlas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, ahora vamos a hablar de Saúl. En el caso de Saúl, hermanos, ustedes saben que lo que pasó acerca de, de decisiones que toma y que no mide las consecuencias, pero sobre todo sabe que donde no obedece, donde le falta el equilibrio de las opiniones. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios le dice a Samuel, dile a Saúl que va a luchar contra los amalecitas y los va a derrotar a todos y quiero que aniquile a todos? Esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que dijo Dios eso. Entonces,
él lo que hace es exactamente lo que dice la palabra, dice que hizo, pero una cosa hizo, perdonó a unos reyes y a las ovejas. Entonces cuando Samuel va a verlo, porque Dios le dice, ¿sabes qué? Me desobedeció, ve a ver a Saúl. Él tomó esa decisión y en ese sentido a él no le importó. A él la cuestión de la importancia de la obediencia no la reconoce. Y eso es no tener un equilibrio en nuestras decisiones, en nuestra obediencia, en nuestras opiniones, en nuestros juicios. Dios le dio una orden, tenía que obedecerla. Y el juicio no era de pensar, pues creo que lo hago mejor que Dios. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar. Bueno, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Ellos creyeron que era mejor lo que iban a ofrecer que lo que Dios les había dicho que hicieran. Y entonces fueron exterminados por fuego, así dice Levítico 10. Bueno, aquí en este caso, él creyó hacer mejor las cosas que lo que Dios le había dicho. Entonces, cuando Dios le dice a Samuel, ve a ver a Saúl, le dice, me desobedeciste. No, Señor, ¿cómo no? Yo acabé con todo, sí. ¿Y qué hiciste con las ovejas? Porque había un balar de ovejas allá. Ah, super sacrificio. Ajá, ajá. O sea, esas decisiones que toma Saúl son las que no están bien. Saúl, de alguna manera, él, en todas esas tomas de decisiones, su juicio está nublado, no piensa correctamente. Él no entiende bien lo que Dios le ha hecho. Le ha dicho y entonces decide hacer otra cosa. Y eso nos pasa mucho a nosotros hoy en día. A muchos hoy nos pasa lo mismo que Saúl, ¿sí? Que es, este, creemos nosotros que hacemos las cosas y les hacemos o van a suceder mejor que lo que Dios puede determinar que se haga. Entonces, allí está nuestro error. En eso radica nuestro error. ¿Por qué? Porque nosotros estamos queriendo ponernos, ¿sí?, en lugar de Dios y tomar las decisiones. Esa es falta de juicio. No somos equilibrados. ¿Sí? No somos equilibrados. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos, tal vez en nosotros mismos, pero bueno, ya usted sabrá cómo los pone. Eso es, sí. Hay ejemplos, el ejemplo de Saúl tratando de matar a David y haciendo juicios equivocados. David no quiere matar a Saúl. David respeta. Miren, hermanos, hay una cosa muy interesante aquí en el asunto de David. Déjenme explicarles aquí. Me voy a tardar un poquito, pero no importa, hermano, porque miren, es importante. Miren, David no está buscando matar a Saúl. Es más, David le voy a decir una cosa. David no está, bueno, respetando a Saúl. David sabe que respeta la unción. Porque él sabe que Saúl fue ungido por Dios para ser rey. ¿Cierto? Entonces, él dice, no, pues ¿cómo voy a tocar? ¿Y qué dice cuando está en la cueva? Y entra Saúl a cubrirse los pies, o sea, hacer sus necesidades. Se agacha y ahí está. Y entonces David le corta un pedazo de su manto. Y dice que tembló, nada más del hecho de saber que podía atentar contra el ungido de Dios. Perdón, el ungido de Dios. ¿Estaba mal Saúl? Sí. ¿Estaba loco? Sí. ¿Lo quería matar? Sí. ¿Lo estaba persiguiendo? Sí. ¿Tenía todas para ganar David en ese momento? Sí. ¿Y sabe qué hizo? Su juicio no se nubló. Saúl sí estaba nublado de su juicio. Saúl hablaba de incoherencias y hablaba de muchas cosas contra David. Lo quería matar. Incluso atentó contra su hijo Jonatán cuando Jonatán hizo un pacto con David para decirle que pues, si lo iba a matar a su padre o no. Y hace un pacto, cuando tú seas rey, ten misericordia de mi descendencia. Y nosotros leemos en segunda de Samuel 9 cómo David hace misericordia con la descendencia de Saúl en el caso de Mefiboset. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Qué hermoso está esa enseñanza. Pero lo más importante es cómo el juicio de Saúl está nublado, se equivoca. Y muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, y siendo cristianos, además siendo hasta pastores y ministros, tomamos represalias contra otras personas y hacemos juicio contra otros. Y es un juicio mal equilibrado. Cuando nosotros hablemos de alguien, pensamos en esto, hermano, es un hijo de Dios. ¿Está mal? Sí. ¿Se equivoca? Sí. ¿Está loco? Sí. ¿Sí? ¿Es una piedra en el zapato? Sí, hermano. Pero no haga juicio sobre él. Porque al final de cuentas Dios dice, también yo lo tengo. Y si yo quiero levantarlo, lo levanto. ¿Qué son? Entonces hay que tener un juicio equilibrado de las personas. Y eso es lo que no hace Saúl. Exactamente es lo que no hace Saúl. Saúl muestra eso. ¿Se acuerdan? En el caso de, por ejemplo, de David, me faltó un personaje, porque aquí me faltó uno antes de Pablo. Y ese personaje es Nabal. En el pasaje de Samuel, dice que David
ya está huyendo de Saúl, se encuentra en un lugar y ahí está. Entonces él va a decirle a Nabal, oye, pues mira, nosotros estamos aquí, cuidamos aquí. De una u otra manera te hemos protegido y nosotros estamos cuidando tus ovejas. Digo, lo menos que puedes hacer, pues invitarnos una comidita, ¿qué te parece? Y Naval le va a decir, ¿este quién es? Que se cree, ni lo conozco, ni sé quién sea, nada, que se vaya a volar. Y entonces Naval le emite un juicio equivocado sobre David. Y entonces Nabal tiene que pagar el castigo. David quiere castigarlo y todo, pero Abigail, la mujer, ¿se acuerdan? Sale y le dice, no, pues ¿cómo vas a matar? Este es necio. Su propio nombre dice que es necio. Nabal, necio. Entonces Nabal es alguien que no es mesurado. Es un necio, un loco, un tonto. Ese es el ejemplo claro de lo que a veces muchos de nosotros como cristianos somos desvergonzados, insolentes, groseros, decimos la verdad y no nos importa herir a nadie más. Y claro, hermanos, hay gente que luego dice, a ver, ustedes todos aquí en la iglesia somos cristianos, ¿sí? Pues vayan y hagan misericordia con esos viejitos que están allá. Hermano, no se trata de que le diga a alguien que tenga que hacer, es que yo tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Sí. Y entonces mucha gente incluso nos chantajea con esas cosas. Ustedes que se dicen cristianos, hermanos, somos cristianos. Pero la obra empieza por mí. Yo no puedo decirle a usted, yo como líder, yo no puedo decirle a usted lo que tiene que hacer. Me tiene que ver a mí hacerlo para que entonces usted lo siga. Y muchos somos como Naval. Hacemos juicios y hacemos cosas que no, de verdad somos insolentes, somos groseros, somos altaneros, soberbios. No, somos muy malos cristianos. Pues a esos también, bueno, a esos del otro lado, lo que decíamos anteriormente, no hay que hacer juicio contra ellos, pero hermanos, así hay algunos, lamentablemente así hay algunos hermanitos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Nosotros tenemos que poner el ejemplo y hacer las cosas, pero sí hay gente así. Hay gente así que su comunicación es irrespetuosa, ¿sí? Y es desconsiderada. Nosotros tenemos que comunicarnos bien, respetuosos y considerados. Esa es la muestra de alguien que es una persona madura. Cuando elegimos nuestras palabras cuidadosamente y evitamos expresiones ofensivas, chantajes, provocaciones, cuando nosotros nos expresamos de manera clara y calmada, fomentando la comprensión y el diálogo constructivo en las interacciones con los demás. Y eso es lo que le falta, incluso hermanos, perdón, se lo voy a decir aquí, incluso le hace falta a alguien, hasta a los presidentes les hace falta. En serio. Porque hacen juicios, hermanos, sobre las gentes. Denigran, ofenden, lastiman y utilizan sus posiciones de poder. Ya estoy aquí hablando de política y yo no debo hablar de política. Pero hermanos, la verdad es que hay mucha gente así, pastores, líderes, presidentes, lo que sea, aprovechan sus lugares de poder para ofender a la gente. Con el dejo de que hay que decir la verdad. Si la verdad les duele, hermanos, la verdad duele. Incluso cuando te lo dicen con palabras dulces. El problema no es que te duela la verdad, el problema es cómo te dice la verdad. Y mire, le voy a decir esto. Howard Hendricks, un gran cristiano que puso un libro que se llama Enseñando con Verdad. Este hermano dice, el mejor conocimiento no se transmite de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Porque miren, si un maestro le cae bien, usted ya va a aprender de lo que sea. Pero si no le cae bien, así sea la meritita de verdad, no le va a entrar. Entonces hay gente que no tiene tacto para decir las cosas. Y puede ser que tenga razón. Y yo he escuchado, hermanos, se crean, hermanos, gente que yo digo, este no me gustó cómo me lo dijo. Reflexiono y digo, pero tiene razón. Pero hay gente que no piensa así, ¿eh? Gente que dice, se cierra y dice, no voy a aceptar nada de lo que me diga. ¿Por qué? Porque no tiene, o sea, tiene razón, pero no quiero. Yadira, gracias. Yadira, pasa vos, hermanita. Pasa vos. Entonces, aquí es eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender una cosa. Debemos aprender a ser adaptables y flexibles. La adaptabilidad y la flexibilidad debería ser el bien o la mayor, una de las cosas que las personas mesuradas, que las personas maduras, deberíamos ser capaces de autoajustarnos en diferentes situaciones. Deberemos ser personas que no pierdan el equilibrio ni el enfoque, ser tranquilos, mesurados, prudentes, callados. Y ese fue, hermanos, una de esas fue Pablo. Pablo en la escritura que dice, en la que vimos, o que usted va a leer, porque lo tiene que leer, por favor, léalo, ¿sí? Pablo dice que él ha aprendido a estar con y sin cosas, con bienes y sin bienes. Ha aprendido a andar
la abundancia, depende de estar en la pobreza y andado así. Ante todo y por todo, con todo dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se refiere al hecho de cómo he andado y qué he hecho. No se refiere al hecho de que voy a hacer todo y vengan las bombas contra mí, no me va a pasar nada. No es eso, hermanos. Se refiere al hecho de decir que todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, hermano, lo he vivido y lo he podido hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He podido andar todas esas cosas. Y Pablo es una persona que, hermanos, tiene una capacidad para adaptarse. Se adapta a las culturas. Se adopta a las culturas. Si va con griegos. Si va con romanos. Si va con judíos, con judíos. En los contextos en los que vive, él es adaptable y se flexibiliza también. Cuando Pablo va con los judíos, él no cree en los sacrificios ya, pero como lleva a uno de sus ayudantes, no recuerdo si era Timoteo o Tito, creo que era Timoteo, le dice, por estos que están aquí, ve, rápate la cabeza para que cumplamos el voto. Y entonces se rapa la cabeza Timoteo, creo es. Entonces es flexible, hace las cosas, pero también está dispuesto para ajustar su enfoque y su metodología. Él está en Grecia. Está el templo lleno de ídolos y tienen un lugar vacío que dice al Dios no conocido. Y fíjese cómo él adapta su enfoque y su metodología. Pues a ese Dios no conocido les vengo ya a predicar. O sea, los otros dijeron, o sea, no les dijo, no existen los otros dioses. Les dijo, les voy a predicar de este Dios. ¿Se fija cómo? Esto, que diga esto, mucha gente diría, es que no hay otro Dios, que nada más que Dios. Claro que sí, pero a ellos en ese momento no les dijo que no había otros dioses. Le dijo que él iba a predicar de este y empieza a hablarles de este Dios y empieza a exaltar y a hablar de sus grandezas, de su poder, etcétera. Y entonces la gente, mucha gente se convierte, muchos se ponen, muchos no, pero mucha gente sí se convierte. Entonces ahí vemos nosotros todo esto que hace él. Y entonces esto, pues hermanos, nos inspira a cambiar, nos inspira a hacer, a adaptarnos a las circunstancias, nos inspira a estar abiertos a los cambios, porque esas son las cosas que como iglesia a veces no tenemos, no nos abrimos al cambio. No podemos compartir el mensaje de amor y de la bendición de Jesús con los demás porque no nos abrimos al cambio. Creemos que si les decimos, es que Jesucristo te ama y te perdona tus pecados, ya estamos diciéndole, entonces ve y peca y haz lo que quieras. No, hermanos, hay que adaptarnos, hay que saber adaptarnos a los cambios y hay que saber hacer las cosas y saber predicar con verdadera prudencia, con amor, con gracia para con los hombres. Al igual que Pablo, no los condenó ni les dijo, como muchos antes, así me acuerdo que hacían así, muchos llegaban a las casas y decían, tiene que tirar todos sus ídolos, y lo tenían a los pobrecitos tirando sus ídolos, no les decían ni por qué, ni cuándo, ni cómo, solamente tírenlos y se acabó. Aquí Pablo les dice, no, a este que está aquí, yo les vengo a predicar. Entonces, ve, hermano, cómo es flexible Pablo. Nosotros tenemos que ser adaptables y flexibles ante las circunstancias, las culturas, ante todo lo que se nos presente para que podamos ganar las almas para Cristo. Porque lo más importante, hermanos, es ganar almas para Cristo. Y entonces, si nosotros no somos mesurados, si nosotros no somos gente cuerda, sensata, y entonces empezamos a agarrar a patadas a todo mundo, hermanos, con nuestras actitudes de falta de control, ¿sí? Enojándonos, haciendo aspavientos, o tal vez con nuestra falta de moderación en la toma de decisiones, sabiendo que nosotros estamos haciendo las cosas mal y que nada más las hacemos porque queremos y que las hacemos impulsivamente, o tal vez nosotros haciendo una falta de equilibrio en el juicio y empezamos a soltar juicio por todas partes, o empezamos a ser irrespetuosos, desconsiderados. Entonces, hermano, no vamos a poder ganar almas para Cristo. Solamente cuando alguien es capaz de adaptarse, cuando alguien es capaz de ser flexible, capaz de alcanzar al otro, entonces es cuando nosotros podemos ganar almas para Cristo. La pregunta entonces sería para nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a adaptarnos para predicar el Evangelio? Esa sería una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Por qué hay que hacerlo, hermanos? Tenemos que estar dispuestos a adaptarnos. Tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Miren, las personas maduras, hermanos, son gente que entiende al otro. Eh, Son gente que puede ir hacia el otro, puede amar al otro, porque toma decisiones sabias. Miren, hermanos, las personas maduras son Sacal y Shekel, no son Kesil. Las personas maduras somos prudentes, mesurados, sabios, sabemos tomar decisiones y vemos por los demás. Nos interesa primero el otro. Pablo mismo lo dice, ustedes no se tengan por arriba de los demás, sino tengan al otro por arriba de ustedes.
como si el otro fuera más importante. Miren, hermanos, leí un pensamiento que nosotros veíamos, que la iglesia, hermanos, es como un restaurante, donde el dueño del restaurante es Dios y nosotros somos los meseros. Nosotros somos los que servimos. La gente llega ahí por el alimento, llega a la iglesia, hermanos. ¿Y por qué llega? Por alimento. Y a veces nosotros nos sentimos los dueños de la iglesia. Y empezamos a tirar y a dar pum, 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 pum. No, hermanos, nosotros somos los siervos. Nosotros somos a los que llegan y nosotros somos los que les servimos la mesa. El mismo Dios, ¿qué dice el Salmo 23? Aderezas de la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Imagínense a Dios aderezando mesa delante de nosotros. ¿Qué querrá decir eso? Que está la mesa lista y miren, el Señor con su trapito aquí. ¿Algo más, caballero? El Señor sirviéndonos, hermano. Sirviéndonos y atendiendo. El mismísimo Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Nosotros qué somos para no servir a los demás? ¿Sí? Regularmente hemos visto a la iglesia de esta manera, hermano. La congregación y el pastor. Estos sirviéndole a este. Pero no, hermanos. La iglesia es al revés. Debe ser al revés. El pastor, sirviéndole a la congregación. Sirviéndole a la congregación. Nosotros, y vamos a empezar para poner el ejemplo, siendo hombres maduros, siendo verdaderos shekel, mesurados, siendo verdaderos hombres y mujeres que estemos sirviendo al Señor. Esa es la labor. ¿Para qué? Para ganar almas para Cristo, porque al final se trata de eso, ganar almas para Cristo. Así que, hermano, yo le invito a que piense en esto. La persona mesurada se caracteriza por su moderación, equilibrio y autocontrol en el pensamiento, en las palabras y las acciones, por su capacidad de actuar con prudencia y sobriedad, evitando extremos y demostrando un comportamiento reflexivo y templado en diversas situaciones. Con mesura, construyamos una vida buena, exitosa y feliz. Así que vayamos y vivamos el Evangelio. Muchas gracias, hermanos. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Les doy las gracias a todos los hermanos.